Damos por comenzada la rueda de prensa acerca de las acciones emitidas por el Gobierno del Estado de Jalisco ante el Acuerdo de Acciones Extraordinarias para atender la emergencia sanitaria emitida por el Gobierno federal en el diario, el periódico oficial de la Federación. Vamos a hablar acerca de los establecimientos y empresas con actividad esencial y no esencial por sector en el Estado de Jalisco. En la rueda de prensa nos acompañan el Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, el Secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Sánchez Proal, y el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez Goyaz. Vamos a darle la palabra al Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Agradezco mucho la participación del secretario Marco Valerio Pérez Goyaz, secretario del Trabajo y Previsión Social, y del secretario Ernesto Sánchez Proal, secretario de Desarrollo Económico. Como todos ustedes saben, el martes 31 de marzo, el Consejo General de Salubridad declaró medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. Entre esas medidas extraordinarias se incluyó una serie de disposiciones para suspender actividades no esenciales de la economía y posteriormente se describieron las actividades esenciales en una serie de aspectos o de cadenas productivas, fundamentalmente en lo que concierne a los asuntos médicos y hospitalarios, pero también de sectores fundamentales de la economía como son los financieros, la recaudación tributaria, la distribución y venta de energéticos, la distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes, venta de alimentos preparados, servicios de transporte, producción agrícola, pesquera, pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicio de mensajería, guardias de labores de seguridad, guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para adultos mayores, refugios y centros de atención a mujeres, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, funerarios, de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío, así como los asuntos de logística, como actividades cuya suspensión pudiera tener efectos irreversibles para su continuación. Asimismo, se establecieron algunas medidas, sobre todo las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables como agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbocina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría. La situación que esta disposición generó a nivel nacional derivó en una gran cantidad de dudas y preguntas respecto a una frontera que existe entre actividades económicas que, aun cuando son esenciales, no están directamente mencionadas en los párrafos que acabo de leer. A partir de esta confusión y de esta cantidad de dudas y de preguntas, debido a que esto tiene una afectación inmediata a la actividad de los sectores productivos de nuestro Estado, el gobernador Enrique Alfaro convocó a una mesa de trabajo con líderes empresariales, sindicatos, municipios y los funcionarios del gobierno del Estado involucrados para entrar en una mesa permanente de análisis y de revisión de cuáles son las actividades esenciales, no esenciales, y con qué criterios debemos actuar cuando tengamos una duda. Esta mesa de trabajo se estableció el día de ayer y el día de hoy
ya con mucho más trabajo y análisis de los diferentes participantes, llegamos a una serie de conclusiones en las cuales tenemos bastante consenso. El criterio fundamental es que son actividades esenciales también aquellos eslabones de cadenas productivas que están mencionadas como actividad esencial en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Voy a citar un ejemplo. Si las ferreterías son una actividad esencial, porque éstas proveen una serie de partes y refacciones para el mantenimiento de las casas y todos los centros de trabajo que sí son esenciales, entonces, para que una ferretería esté surtida, es necesario que existan también las partes o las herramientas o los componentes que se ofrecen en esa ferretería. De ahí que, aun cuando no está mencionado, toda la industria de herramental y de producción de válvulas, llaves, mangueras, empaques, por supuesto que es también una actividad esencial permitida. Con ese espíritu es con el primero con el que estamos actuando. Tenemos que identificar cuáles son actividades que están relacionadas o encadenadas a un establecimiento o actividad que sí está considerado esencial. En segundo lugar, para reforzar el objetivo que se persigue a nivel federal y en el cual el gobierno del Estado ha sido uno de los principales promotores para cuidar la salud de nuestra población, ante cualquier duda, cualquier actividad que pueda generar socialización física o aglomeración de personas es una actividad no esencial. Es decir, estamos cuidando que se cumplan los protocolos de distanciamiento social y de sanitización. Voy a dar lectura a algunas de las actividades esenciales que también han sido consideradas esenciales, que no vienen definidas en los textos, pero que dan un gran apoyo a la población y al sector productivo para identificar qué sí es y qué no es. Basado entonces en estos dos criterios de identificar qué sí es necesario producir para aquello que está aceptado y aquello que no nos provoca una aglomeración, voy a citar algunos ejemplos de manera enunciativa, mas no limitativa. Son exclusivamente ejemplos, porque sería infinita la cantidad de actividades que se han puesto en análisis. Empiezo con algunas actividades comerciales esenciales. Restaurantes, preferentemente con servicio a domicilio o para llevar. Puestos de alimentos preparados, como lo son taquerías, loncherías, frutas, hamburguesas, entre otros, sí y solo sí cumplan los protocolos de sanidad y de distanciamiento en ambos casos, tanto en restaurantes como en puestos de alimentos preparados. Envases, empaques y embalajes de toda la actividad esencial. Evidentemente, si necesitamos alimentos para llevar, necesitamos empaques. Por lo tanto, las industrias que producen los empaques para poder trasladar los alimentos o incluso bolsas de acarreo son necesarias. Los tianguis, sobre todo en la parte de la venta de alimentos y artículos esenciales, las tiendas naturistas, las refaccionarias, porque si el transporte de carga y los vehículos están en circulación, necesitamos refacciones y necesitamos también lo relacionado a tener en funcionamiento vehículos como son los combustibles. Los estacionamientos públicos, las tlapalerías, las papelerías y las lavanderías son también ejemplos de actividades esenciales. Si la gente está en sus casas y no tienen forma de lavar o de secar sus prendas, evidentemente es necesaria la lavandería. No así la tintorería, que es más un
es una prenda que sí se puede esperar hasta terminada la emergencia. En el mismo tema de comercio voy a citar algunos de los ejemplos de actividades comerciales no esenciales, como serían establecimientos en plazas comerciales de las actividades no permitidas. Es decir, la plaza comercial no está prohibida. Lo que debe suspenderse es nada más la actividad comercial dentro de la plaza. Pero si tenemos una oficina para pagar gas, agua o teléfono dentro de la plaza, sí puede estar abierto lo que está permitido. Tiendas departamentales no son esenciales, mueblerías tampoco, ropa, bisutería y accesorios de vestir, calzado, artesanías, tiendas de regalo, agencias automotrices, tintorerías, jugueterías, artículos deportivos o librerías. No son comercio esencial para atender esta contingencia. Paso al sector de servicios. Los esenciales, hoteles no para uso vacacional, solo para uso de personas participando en actividades esenciales. Hay personas que necesitan hospedarse, por ejemplo, miembros de tripulaciones aéreas o miembros de empresas que participan en actividad esencial, que se están trasladando de una ciudad a otra y necesitan hospedaje. Así que está muy claro y la Asociación de Hoteles lo ha aceptado, solamente aquellas actividades o participantes de actividades esenciales y por lo tanto se suspenden centros de uso vacacional. También están considerados actividades o servicios esenciales aseguradoras, casas de cambio, cajas de ahorro, notarías, despachos jurídicos y contables, call centers, cerrajerías, talleres mecánicos y grúas para que den el servicio a los vehículos que están circulando, talleres de bicicletas, reparación de electrodomésticos, veterinarias, servicios de fumigación y todos los relacionados con la impartición de salud, como pueden ser medicina alternativa, terapia psicológica, fisioterapia, dentistas, ópticas, entre otros. Servicios no esenciales, filmaciones, producciones, publicidad, agencias de modelos, consultoría de negocios, consultoría de sistemas, galerías y museos, academias, gimnasios, estéticas, spas o moteles. Son servicios no esenciales. Paso a la parte industrial. La construcción sí, solo sí, cumple con los criterios de estar asociada a cadenas productivas esenciales o aquellas que tienen contratos de entrega cuyo incumplimiento pueda provocar un efecto irreversible. También aquellas construcciones, operación y mantenimiento que estén asociados a construcciones de hospitales, supermercados o cualquier tipo de establecimiento que sea considerado actividad esencial. Producción de papel, vidrio, metal, plástico y materias primas. Impresión y etiquetado para insumos esenciales. Las que participan directamente en el abasto, servicio y proveeduría de las actividades esenciales, es decir, todos los productos industriales y agroindustriales que se requieren en supermercados, farmacias y ferreterías son también industria esencial. Y aquellas que demuestren estar ligados a una cadena productiva o cuya suspensión tenga efectos irreversibles. Industria no esencial, evidentemente serían solamente aquellas que no logren demostrar que son necesarias para las cadenas productivas esenciales o permisos nuevos de construcción, no se expedirán nuevos permisos de construcción. Esto son ejemplos de actividades, no son
limitativos los ejemplos, son enunciativos, pero creo que queda claro cuál es la esencia y el criterio que hemos utilizado. Ahora bien, para la realización de todas estas actividades esenciales, se deberán aplicar en todo momento los protocolos de distanciamiento social, protección de grupos de riesgo, sobre todo adultos mayores, mujeres embarazadas o aquellas personas que tengan comprometida su condición cardiovascular o inmunológica, seguir también los protocolos de sanitización y reducción de la densidad de personas operando en un área de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud. Para cualquier duda será necesario comunicarse con esta coordinación del Gabinete Económico o con los secretarios del Trabajo y de Desarrollo Económico para resolver cualquier duda y estar completamente en línea y comunicados con la autoridad municipal. Por el momento, este es el comunicado. Paso el uso de la voz al secretario del Trabajo. Sí, buenas tardes. Gracias, Alejandro. Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes a todos. Tiene que ver precisamente con dar esa certeza jurídica y patrimonial a todo el tema laboral. Es decir, desde el acuerdo no queda claro cuáles son los protocolos específicos de autoridades que puedan generar la revisión, inspección y en su caso sanción por no respetar las dinámicas correspondientes. La realidad es que al ser emitido el acuerdo por una autoridad sanitaria y fundada en el tema de la Ley General de Salud, deriva la competencia también en la Ley Federal del Trabajo para que sea la Secretaría del Trabajo quien emita lineamientos y medidas para la seguridad de los trabajadores en los centros de trabajo. De ahí que estaremos publicando en próximas horas las medidas donde involucramos a las autoridades municipales como entes auxiliares en la dinámica del cumplimiento del esquema de giros de actividades esenciales o no esenciales para poder complementar el protocolo referente al tema de la inspección. ¿A qué nos referimos? Las autoridades municipales estarán coordinándose con nosotros para establecer cómo se genera la diligencia y el actuar de la inspección al momento de verificar los protocolos de salud e higiene en el trabajo. Dichos protocolos traen como consecuencia la posibilidad, insisto, de dar un ente conductor, una autoridad que emita la circunstancia positiva y por supuesto certeza jurídica a todos y cada uno de quienes formamos parte de la cadena del trabajo y la generación de economía. Dichos protocolos serán sencillos, prácticos y por supuesto con la dinámica de respetar el esquema de sana distancia, que fomenten por supuesto las instalaciones de las comisiones mixtas de salud e higiene al interior de las empresas que puedan ser susceptibles en razón de ser actividades esenciales y nunca poder tener una incertidumbre y de apertura discrecional en todas las áreas. ¿Qué quiere decir esto? Los 125 municipios del estado de Jalisco estarán coordinados con nosotros y con las autoridades sanitarias para poder establecer qué y cómo se dará la inspección, insisto, teniendo como eje conductor la salud de los trabajadores y lo referente a los protocolos en los centros de trabajo. De igual manera, poderles manifestar que en la dinámica formal de entender quién tiene la obligación de asistir o no, por supuesto que están los grupos vulnerables demasiado claros en la dinámica formal,
de que no existe nunca la posibilidad de que personas que estén dentro de los grupos vulnerables estén realizando actividades al interior de la fuente de empleo, aun y cuando sean de las actividades esenciales. Por otro lado, estamos aperturando desde hace días la línea telefónica 33 30 30 1000, extensión 0, para que se puedan realizar las consultas o, en su caso, las denuncias en los centros de trabajo que consideren que no están atendiendo las medidas de seguridad e higiene con base a la emergencia sanitaria COVID-19. Solicitarles que en esta denuncia se establezca el nombre, razón social del centro de trabajo, el domicilio del centro de trabajo o establecimiento, el teléfono del contacto con el centro de trabajo y una descripción de la situación que les aqueja a los trabajadores que así consideren sea necesario el actuar de la Secretaría del Trabajo en coordinación con las autoridades municipales. Durante el desahogo de la inspección, si el inspector detecta la existencia de peligros o riesgos inminentes, por supuesto que estará en la dinámica de invitar a la fuente de empleo a que realice los protocolos. De no ser así, por supuesto que se estarán emitiendo las sanciones correspondientes y, en su caso, las clausuras total o parcial de la fuente de empleo que ponga en riesgo la salud de los trabajadores. Por otro lado, por ningún motivo podrá existir la autorización de menores de 18 años en las fuentes de empleo y, de igual manera, habrá la posibilidad de entender que hoy estamos hablando de un caso especial, un caso de solidaridad, y en ese entendido hemos invitado a las fuentes patronales, a las cámaras y, por supuesto, también a las centrales obreras, a que entremos en una dinámica de diálogo, de entender que hoy nos corresponde afrontar el tema laboral en una dinámica en conjunto. Hemos invitado a que, en caso de que no existan dinámicas distintas como la del pago íntegro del salario, podamos acudir a lo que la misma ley nos permite, que son celebración de convenios entre el sindicato y la fuente de empleo, y también en lo particular, cuando así sea necesario, para que podamos afrontar de manera eficiente y jurídicamente viable el tiempo de contención laboral. Es un tiempo determinado y que de alguna u otra manera nos da la oportunidad de avanzar. De mi parte sería todo, coordinador. Muchas gracias, secretario. Cedo el uso de la voz al secretario Ernesto Sánchez. Muchas gracias, coordinador. Bien, como se explicó ya anteriormente, el acuerdo publicado en el Diario Oficial el martes pasado ordena a varios sectores de la economía a detener actividades. Textualmente dice ordena, pero hace excepciones para aquellos sectores que, como ya lo explicó el coordinador, forman parte de actividades esenciales. Nosotros, dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico, hemos estado en contacto constante con las autoridades federales de economía para ayudarnos a interpretar adecuadamente este acuerdo, y al mismo tiempo hemos estado en contacto también con otros estados del país para estar todos alineados en la aplicación de este acuerdo. Específicamente, la definición de las actividades esenciales que se mencionó implican que algunas de las industrias que tenemos en Jalisco deberán de seguir operando algunas de sus áreas. Quiero ser muy enfático en que primero lo que se está buscando con este acuerdo es mejorar la salud. Es un acuerdo del secretario de Salud.
en donde evidentemente tiene implicaciones económicas. Sin embargo, para tener una economía saludable, primero tenemos que tener una población saludable. Estas actividades esenciales que están relacionadas con el manejo de la contingencia son ejecutadas por algunas de las empresas que están en Jalisco. Por ejemplo, muchas de las empresas electrónicas que están ubicadas en el estado de Jalisco producen componentes para equipos médicos o producen componentes para equipos de telecomunicaciones. En ese caso, solamente la línea de manufactura que está produciendo los equipos médicos o los componentes para equipos médicos o de algún sector esencial, solamente esa línea podría trabajar. Es decir, no se permite a las empresas que opere la planta completa cuando solamente tienen un componente de varios que producen que tiene que ver con los productos o sectores esenciales. Dentro de los que se mencionaron ya por el coordinador está, además del sector médico, está telecomunicaciones, servicios financieros, y se menciona también que cuando se trate de procesos irreversibles, también ese proceso podría seguir operando. La secretaria de Economía con la que tuvimos contacto ayer directamente, la doctora Graciela Márquez, nos ha pedido aplicar mucho sentido común y sentido de gran responsabilidad ante esta emergencia sanitaria, privilegiando la salud de la población en este momento. Vendrá el periodo de reactivación económica en donde nos enfocaremos ahora sí a reactivar a la economía después de los impactos que indudablemente sufrirá por este paro de operaciones de muchas empresas. Sin embargo, el exhorto que hacemos es que privilegien en este momento a la salud y estaremos nosotros muy enfocados en mitigar los efectos negativos económicos, como ya lo hemos anunciado, y posteriormente estaremos enfocados en programas de reactivación agresivos, pero en este momento lo más importante es cuidar la salud. Entonces, enfatizo, las empresas que tengan varios productos y solamente uno de ellos esté en sectores esenciales, solamente esa parte de la empresa, esa parte de la producción puede seguir operando. Las empresas que no estén en los sectores esenciales deben de parar completamente, como ya lo explicó el coordinador, y viene claramente en el decreto. Esa es una orden por parte del Secretario de Salud Federal, y esperamos que todos tengan esa buena disposición para acatar esto. Habrá inspecciones, como ya lo mencionó el Secretario del Trabajo, y por nuestra parte, en desarrollo económico, pues por supuesto que nos interesa más abrir empresas que cerrar empresas temporalmente, pero como comenté, hay que privilegiar la salud en este momento, y posteriormente nos estaremos enfocando primero en este periodo a mitigar los efectos y después ya a la reactivación agresiva de la economía. Por mi parte es todo. Gracias. Gracias, secretario. Solamente por último informar que esta mesa que se instaló el día de ayer, encabezada por el gobernador del estado, estará activa de manera permanente. La siguiente sesión la tendremos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Sin embargo, existe ya un canal abierto entre esta coordinación, los municipios, los líderes empresariales y los líderes sindicales para resolver cualquier inquietud o asunto no previsto en cualquier momento. Ahora sí, muchísimas gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas que nos han llegado a través del WhatsApp de los medios de comunicación. Claudia Manuela Pérez, de Notisistema. ¿Es válido que algunos negocios sigan trabajando con las cortinas abajo o cerradas? ¿Existe duda si solo basta con no atender al público? Entre otros negocios se encuentran carpinterías, veterinarias, etcétera. Hoy se vieron todavía muchos negocios abiertos y no hay criterios homologados. El alcalde de Zapopan anuncia que comenzará a multar hasta el lunes. Bueno, nuevamente nos tenemos que apegar a los criterios que hemos definido en la mesa.
Esas actividades, algunas actividades sí son actividades permitidas porque están ligadas a una actividad esencial. En el caso de las tlapalerías se dijo que sí, es una actividad aceptada y por lo tanto también los insumos o partes que tengan que venderse o comercializarse en ese establecimiento. No, si algún establecimiento no esencial puede estar operando con cortina cerrada siempre y cuando no esté comercializando o no esté utilizando empleo. En ese sentido, si es solamente de una persona no habría problema. Si está empleando a más personas, evidentemente no estaría en lo correcto. Gracias. Siguiente pregunta es de Isela, de Tráfico de ZMG. Existen muchas dudas sobre el término, así como actividades cuya suspensión puedan tener efectos irreversibles para su continuación. Si puede clarificar a qué se refiere este término y saber respecto a los establecimientos que están siendo multados o sancionados, cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para las sanciones económicas, es decir, a cuánto asciende el costo de la multa. Bien. Respecto al primer tema, los efectos irreversibles son aquellos que ponen en cuestionamiento la continuación de esa empresa. Déjenme decirles algunos ejemplos. Hay empresas que tienen contratos de exportación o de entregas, incluso en el país, que si son cancelados o suspendidos de manera unilateral, reciben penalidades financieras que pueden poner en quiebra técnica a esa empresa, o aquellos contratos que son necesarios para alguna de las actividades que están consideradas como esenciales. Es decir, hay muchas situaciones en las que el dejar de operar pone en una situación de riesgo a esa empresa y por lo tanto es necesario que sigan operando hasta el cumplimiento de los contratos. En Estados Unidos hubo una declaración en donde el gobierno de Estados Unidos lo que está solicitando es que México siga cumpliendo sus compromisos de proveeduría con las cadenas productivas, porque también somos parte de un tratado. Y mientras no haya una definición legislativa o de los ejecutivos para cancelar ciertos acuerdos, se tendrán que seguir respetando. Entonces, entendemos que bajo estrictas consecuencias o bajo estrictas razones legales, hay empresas que no pueden dejar de operar debido a que estarían violando contratos comerciales o contratos de abastecimiento. Sí, adelante. Agregando a lo que acertadamente responde el coordinador, quisiera comentar que también hay algunos contratos de empresas globales que tienen plantas de manufactura en Jalisco, que tienen también plantas en otros sitios del mundo, en Vietnam, en China, en otras partes. Y los clientes de estos contratos pueden pedirle a estas empresas contratistas mover el producto, el proyecto a otra de sus plantas y ese movimiento es irreversible. Entonces ahí se perdería un contrato y es un caso especial de lo que se mencionó hace un momento de estos contratos internacionales. Entonces hay casos ya muy específicos de esto que hemos revisado, que se perderían los proyectos de manera irreversible. Si se paran en este momento tendrán que reubicarse de inmediato a otro lugar del mundo y se puede hacer de manera muy rápida. Secretario Respecto al tema de el monto de la sanción, de la multa, recordemos que el principal fundamento radica en la Ley General de Salud, al ser un acuerdo en materia de salud que nos vincula a las autoridades del trabajo como autoridades vigilantes de la salud. De ahí se deriva dos tipos de sanciones. La que establece la Ley General de Salud, que
va de un mínimo a un máximo, esto quiere decir de 150 unidades hasta 2.500 unidades la sanción, y por la violación de la NOM 030, lo que establece la Ley Federal del Trabajo es que la sanción puede ir de igual manera prácticamente desde los 5,000 pesos hasta los 250,000 pesos aproximadamente, siendo cierre de cantidades y de unidades. Eso es con independencia de el cierre o la clausura parcial o total. Siguiente pregunta es de Jorge Velasco, del Informador. ¿Qué pasa con la industria tequilera? Bien, la industria tequilera tiene dos consideraciones importantes. La primera es que es parte y es eslabón de una agroindustria. En estos momentos, se está haciendo la jima de buena parte de la planta y es necesario completar el proceso. Por lo tanto, ahí podría también existir la razón de efecto irreversible por una afectación en donde tengamos pérdidas muy elevadas en la parte agrícola y agroindustrial. Esa es una consideración. Pero la segunda consideración es que efectivamente hay contratos establecidos de proveeduría a otros países de exportación y son contratos que no se pueden detener ni cancelar. Hasta ahora no ha habido una instrucción en el que se cancelen esos contratos de exportación. Por lo tanto, no se estaría haciendo la comercialización dentro del país, sino más bien se estaría en el apartado en el que tendría efecto también irreversible. Por lo tanto, esa parte de la industria tequilera sería una actividad que debería de continuar. Dalia Rojas, de Radio Fórmula. Si se tiene el dato de cuántos empleos perdidos se calculan hasta ahora por la contingencia, o alguna estimación que se tenga, sí. Y para el secretario Marco Valerio, saber cuántos despidos se han dado y si ha habido alguna sanción que han recibido empresas infractoras. Sí. A ver, respecto al empleo, la verdad es que es una cifra todavía no definida en su totalidad. La cifra que el gobernador presentó la semana antepasada respecto al universo de empleos que están siendo presionados por esta etapa de la coyuntura es alrededor de 120,000. En este momento podrían ser ya alrededor de 150,000 empleos. No digo que estén perdidos, digo que son empleos que están presionados, están en el universo de lo que podríamos estar siendo afectados, y hasta no tener un conteo más preciso podríamos dar esa cifra. Respecto de la verificación de los protocolos de salud y higiene al interior de las fuentes de empleo, les puedo manifestar que en atención a las quejas y por supuesto la dinámica ordinaria de la Dirección de Previsión Social, en específico la de inspección, hemos generado un sinnúmero de inspecciones para verificar y primordialmente buscar el cumplimiento espontáneo. La Secretaría del Trabajo está buscando que exista seguridad en la fuente de empleo, más que emitir una sanción económica, invitando, por supuesto, de manera positiva, a que el empleador busque la salud de sus trabajadores. Sí han existido, se han iniciado las actas, el procedimiento de sanción no es inmediato, se hace una valoración y a partir de ahí se remite al área jurídica para que exista la determinación líquida de la multa. Estamos en ese proceso, se han desahogado un buen número de actuaciones en razón de las quejas que hemos recibido en el número anterior. Georgina García, de Canal 44. La industria del tequila o la del vestido, por ser proveedores de supermercados, ¿pueden seguir operando? Sí, bajo esa perspectiva, sí, sobre todo aquellos, no los textiles de supermercado, nos referimos más bien a los textiles que son necesarios para alguna actividad esencial. Por ejemplo, todo el tema de sábanas, almohadas, batas, ropa hospitalaria o de actividades esenciales. Por ejemplo, si estamos hablando de que los textiles para talleres o para transporte o para distintas actividades esenciales
farmacia simplemente, etcétera. Todos estos textiles son permitidos. Por lo tanto, esa parte de la industria está permitida. Gracias. Aremi Reyes, de Líder Informativo y Cuadratín Jalisco. Si se tiene el dato de cuánto personal se tendrá para vigilar las industrias. Es un tema importante. A partir del protocolo y las medidas, la Secretaría del Trabajo estará habilitando a personal con la capacidad jurídica para valorar aproximadamente de 50 elementos más de los que actualmente tiene. Sin duda alguna, también hemos sido responsables y gente de los grupos vulnerables que estaban en el área de inspección hoy no están laborando, se disminuyó en razón de que había personal por encima de los 60 años, pero estamos considerando llegar a los 100 inspectores en materia laboral que podrán acompañarse, insisto, precisamente en eso radica la medida para que los municipios puedan estarnos acompañando y coordinándonos, porque el alcance es mucho mayor. Cada uno de los municipios tiene su área respectiva. Eso quiere decir que hay una capacidad de poder atender. Hoy Jalisco tiene 350,000 fuentes de empleo aproximadamente, y en esa dinámica queremos tener la capacidad de poder atender lo que sea necesario en razón de quejas y en razón del protocolo que estaremos emitiendo. Gracias. Paola Castillo Figueroa, de Zona 3. ¿Cuáles son los límites de los restaurantes en cuanto a cantidad de personas? ¿Deben de vender exclusividad para llevar y a domicilio o pueden permitir personas en mesas? Sí, es una muy buena pregunta. Aquí se conjuntan dos criterios. Por un lado, el de que son establecimientos para venta de alimentos, lo cual está permitido, pero deben de cumplir con los criterios de distanciamiento y de sanitización. El propio acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación permite hasta 50 personas y por lo tanto el acuerdo es que mientras no rebase esas 50 personas y estén distanciadas las mesas, que prácticamente estamos hablando de que están a la mitad de densidad, es decir, cualquier establecimiento que no rebase esa cifra debe de tener separación de mesas y mesas de no más de 4 comensales. Mientras se cumplan esos criterios más la sanitización, está permitida la actividad de los restaurantes. Sin embargo, enfatizamos que se le dé prioridad a lo que sean servicios a domicilio y comida para llevar. Gracias. De Tráfico ZMG, Carla Rodríguez nos hace diversas preguntas que le podremos dar seguimiento. Les comparto algunas. ¿Dónde denuncio que mi jefe quiere trabajar a puerta cerrada? En mi trabajo me descansaron desde hace 3 semanas. ¿Qué es dónde puede también hacer la denuncia? Y todos los puestos del tianguis si se van a poder seguir colocando. Respecto a las dos primeras, el teléfono que hemos dado es el 33 30 30 1000, extensión 0, y también he dado el mail de personal como secretario y el oficial, que es marcovalerio.perezgoyaz@jalisco.gov.mx. Estamos incorporando además el día de hoy 20 personas más para atender. La dinámica, es decir, tenemos un gran total de 40 personas atendiendo la asesoría correcta y derivándolas a las áreas correspondientes. Gracias. Respecto al tema de tianguis, y es lo mismo, aplica lo mismo para los mercados públicos, los tianguis están permitidos nuevamente para la venta de aquellos productos que están considerados como actividades esenciales y deben de cumplir nuevamente con los requisitos de distanciamiento social y de sanitización. Es muy importante enfatizar que las personas o familias que requieran asistir a un tianguis, a un mercado público o a un supermercado, lo hagan eligiendo solamente a una persona de la familia, que no sean ni adultos mayores
ni tampoco menores. Que vaya un adulto en representación de la familia a realizar las compras que necesita y de esa manera nos ayuda y se ayudan a evitar posibles contagios. Gracias. Leticia Rivera pregunta, ¿qué pasa con las cerveceras que argumentan estar dentro del sector agroindustrial? Otra, ¿a qué se refiere con efectos irreversibles y cómo una empresa puede acreditar que se encuentra en ese supuesto? Y por último, si ya tienen un balance de hoy, si ya hubo sanciones o negocios no esenciales y cuántos. Bien, a ver, nuevamente, el decreto deja claro que están permitidos los alimentos y bebidas no alcohólicas. Eso significa que la industria, particularmente de la cerveza, debe de suspender actividades. No necesariamente los inventarios que ya están en la cadena de distribución. Hay algunas cerveceras que eligieron cerrar, otras cerveceras que están argumentando efectos irreversibles y permanecen abiertas. Entonces, tenemos ambos casos y aquí hay una serie de definiciones de los corporativos o de los directivos de las empresas. Se están haciendo las consultas simplemente para clarificar en cuál de los dos casos están, pero el decreto es claro en términos de no permitir la industria de bebidas alcohólicas. No obstante, eso no significa que exista ley seca, eso es muy importante decirlo. Hay productos distribuidos en los distintos mercados y establecimientos y en ningún momento se ha prohibido la venta de bebidas. Gracias. Gina García, de Canal 44. ¿La declaratoria de emergencia sanitaria le da autonomía a Jalisco a hacer excepciones? ¿Estos criterios están sustentados legalmente? A ver, el decreto es bastante amplio y es indefinido o ambiguo en muchos aspectos. De ahí que sí está considerado a los gobiernos estatales como coadyuvantes para la aplicación de estas medidas. Y en ese carácter es en el que el gobierno del Estado ha decidido establecer esta mesa para aclarar, en la medida que existe confusión y que no tenemos respuestas de la autoridad federal, el poderlo hacer manteniendo, y eso es importante aclararlo, manteniendo la esencia del decreto, que significa mantener la salud de las personas y evitar la mayor cantidad de contagios posibles. Mientras mantengamos ese criterio y sigamos cuidando tanto la salud de las personas como la actividad económica esencial, nos parece que el gobierno del Estado está en todo su derecho de hacerlo. Quisiera aumentar. La autonomía se da por la misma Ley General de Salud también. Las entidades federativas son autoridades sanitarias. Lo establece claramente y en esa dinámica también es por eso que la misma Ley Federal del Trabajo, cuando establece la Constitución, las competencias locales y estatales, y la misma Constitución de los Estados Unidos mexicanos, da la oportunidad de competencia específica, y es por ello que no tiene lugar a duda su competencia para emitir criterios. Gracias. Haré dos últimas preguntas para dar por terminado. María Ramírez Blanco, de Canal 6 y Milenio. ¿Se tiene contabilizado u ubicadas cuántas empresas se encuentran en esta materia que no pueden parar para evitar romper con los contratos? No tenemos, no tenemos contabilizado. No hay en estos momentos una cuenta. Y la última pregunta, Darwin Franco, de Zona Docs. ¿Qué hay de las empresas de la industria electrónica que están en Jalisco? ¿Deberán cerrar? Bien, como adelantaba hace un momento en la intervención inicial, la mayor parte de estas empresas de alta tecnología están en sector o de telecomunicaciones o muchas tienen equipo médico también. Más o menos la mitad de la capacidad, hablando en términos generales, de estas empresas se dedica
a equipo muy relacionado con telecomunicaciones o equipo médico. Hay específicamente una planta de alta tecnología que es 100% equipo médico. Entonces, ellas lo que están haciendo, y hemos mantenido una comunicación muy cercana, pues son grandes empleadores, lo que están haciendo es disminuir al mínimo el personal de las líneas exclusivamente que se enfocan a estos productos. Es decir, las líneas de manufactura que no están involucradas en estos nichos especiales ya las deshabilitaron y ya la gente no está yendo a trabajar en esos productos no esenciales. Sin embargo, una proporción significativa de su capacidad está en los productos especiales. Nosotros hemos estado, como comentaba, en comunicación muy cercana con ellos y estaremos muy vigilantes de que se cumplan estas normas. No tenemos duda de que lo harán, son todas empresas de clase mundial con procesos muy bien establecidos. Sin embargo, pues esta comunicación la estamos manteniendo constante con ellos y estaremos muy atentos de que se sigan estos lineamientos. Gracias. No sé si tengan algún otro comentario. No, simplemente estaremos muy atentos a seguir resolviendo dudas de empresas y de trabajadores, por supuesto, y estaremos informando a la brevedad cualquier anuncio adicional o cualquier información con relación a el tema de actividades esenciales y a la actividad económica del Estado. Gracias. Secretario, ¿algún otro comentario para...? Simplemente decir que el eje rector del acuerdo es la salud, que de forma paralela existen efectos laborales, sin duda, que efectos económicos se generan, sin duda, pero hay que guardar la prudencia, la calma. Hay todo un esquema que se ha elaborado, lo dijo el coordinador, no es un tema unilateral, sí es un tema de gobierno, pero hemos involucrado a las cámaras, a los empleadores, a las centrales obreras, para que cada decisión sea responsable y por supuesto sea en la dinámica de privilegiar la salud pública y la salud en las fuentes de empleo. Secretario Ernesto Sánchez. Recordar que en este momento se está privilegiando la salud. Nosotros como desarrollo económico queremos que crezca la economía del Estado, por supuesto, pero si una población saludable, la economía no puede ser saludable tampoco. Entonces quiero exhortar a todos los empresarios a que sean muy honestos en la aplicación de estas medidas, porque necesitamos trabajar todos en equipo para sacar adelante al país, a la sociedad y posteriormente tener una reactivación muy fuerte de la economía. Les pido su honestidad y su trabajo en equipo para lograr estos objetivos.